Mi madre quería venir a vivir con nosotros, pero no sola. También traía consigo al hombre que aterrorizaba a mi prometida, un tipo que alguna vez la miró como si fuera una presa y que siempre intentaba silenciarla cada vez que ella se atrevía a hablar. No crecí en una casa llena de risas. No hubo cenas familiares, ni abrazos de mamá cuando tenía pesadillas. Crecí en lo que llaman foster homes, hogares temporales, donde nadie era realmente familia, y donde aprendí a guardar silencio antes de aprender a hablar. No culpo a nadie. La vida tiene su forma de llevarnos, y yo solo fui una pequeña parte en su corriente caótica. Tengo 19 años. Sí, aún soy joven, pero si alguien hubiera vivido lo que yo viví, entendería que la edad a veces es solo un número y que es la experiencia lo que realmente te forma. No soy de los que confían fácilmente, pero entonces la conocí a ella, Emily. Emily fue la única luz que conocí en mi vida. La conocí en un curso de formación profesional y al principio jamás pensé que una chica como ella se fijaría en alguien como yo, callado, cerrado y con un pasado tan desordenado que no quería que nadie lo supiera. Pero ella se quedó. No solo me amó, sino que me escuchó, tocó con delicadeza esos rincones oscuros de mí que ni yo mismo me atrevía a explorar. Vivíamos juntos en un pequeño apartamento, en un pueblo tranquilo, a unas 200 millas de la ciudad donde crecí. No era caro ni lujoso, pero por primera vez en mi vida sentía que tenía un hogar de verdad. Empecé a trabajar, aprendí el oficio de técnico en refrigeración y Emily trabajaba como representante de atención al cliente en línea. No éramos ricos, pero teníamos lo suficiente. Lo más importante, nos teníamos el uno al otro. Cuando le propuse matrimonio a Emily, no tenía un anillo de diamantes, ni un restaurante caro, ni velas brillando. Solo tenía una promesa, que haría todo lo posible para que nunca fuera una persona temporal en mi vida. Emily asintió con lágrimas en los ojos. Desde ese día la llamo mi prometida, mi fiancé, aunque no sé cuándo tendremos suficiente dinero para una boda. Pero para mí eso ya lo era todo. Todo empezó a cambiar cuando mi madre volvió a contactarme. Nunca corté el vínculo del todo con ella, pero tampoco se le podía llamar una relación. Durante mi infancia, ella aparecía y desaparecía constantemente, cada vez con un hombre distinto, una historia distinta y promesas que jamás se cumplían. Cuando tenía 13 años, me dejó en casa de unos conocidos y desapareció por 3 años. Después de eso, entré oficialmente al sistema de acogida. No la odio. De hecho, tal vez, en el fondo, siempre esperé que volviera, de verdad. Soñé muchas veces que me abrazaba y me pedía perdón. Pero la vida no es como en los sueños. Me llamó una tarde de junio. Su voz estaba ronca, como si hubiera llorado mucho. Hijo, ya no tengo a dónde ir, dijo. Yo, mi novio y yo estamos viviendo en el coche y en unos días ya no tendremos ni para gasolina. Solo necesito unos días, unas semanas, lo que sea. Me quedé en silencio mucho rato. Sabía que Emily no diría que no. Tiene un corazón más grande que el mundo, pero yo no estaba seguro de poder soportarlo. Nunca perdoné a mi madre, solo la guardé en algún rincón de mi mente. Le dije que necesitaba tiempo para pensarlo. Esa noche le conté todo a Emily. Ella me escuchó como siempre. Luego tomó mi mano, con esa mirada suave que parecía acariciar las heridas que yo intentaba ocultar. Si se trata de tu madre, me dijo, creo que al menos deberíamos intentarlo, pero si no te sientes bien con eso, no te voy a obligar. Estuve pensando toda la noche. Finalmente decidí llamarla de nuevo. Mamá, puedes venir, pero solo tú. No quiero a ese hombre en mi casa. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Pensé que mamá lo entendería, pero estaba equivocado. Aún recuerdo claramente el día que llegaron. Esa tarde, el cielo estaba gris, nublado, una capa espesa de nubes cubría todo el pequeño vecindario tranquilo. Yo estaba parado frente a la puerta de casa, con el corazón enredado como un ovillo. Mi madre bajó de un coche viejo, los neumáticos crujían sobre el camino de grava. A su lado venía un hombre desconocido, al que ella llamaba su novio. Alto, de cabello canoso hasta los hombros, ropa arrugada y una mirada que jamás pude olvidar. No era la mirada de alguien desesperado, no había nada de lástima en sus ojos, más bien una arrogancia helada, calculadora, que me puso la piel de gallina. Me acerqué, intentando mantener la voz firme.
Solo acepté que tú entraras, mamá. Él no puede pasar. Mi madre levantó la cabeza y me miró como si acabara de golpearla. ¿Estás bromeando? No voy a dejarlo en el coche. Está por llover. Soy tu madre. Apreté los puños. Emily estaba detrás de mí, observando en silencio. Sabía que tenía miedo. Yo también lo tenía. Él no entra. Si tú quieres entrar, tiene que ser sola. El hombre soltó una risa sarcástica. ¿Y tú quién te crees, mocoso? ¿Esta casa es tuya? ¿O estás viviendo de la chica esa que tienes detrás? Apreté los dientes, pero no respondí. Solo miré a mi madre. Ella bufó. Yo te crié todos estos años. Estás vivo gracias a que te di la vida. ¿Y ahora me niegas un sitio para dormir? Sonreí con amargura. Tú no me criaste, mamá. Me dejaste cuando tenía 13 años. Se quedó paralizada. Su mirada se oscureció. Luego no dijo nada más. Se giró y volvió al coche con su novio. Justo antes de cerrar la puerta, me miró una última vez. Sus labios temblaban. Te vas a arrepentir, no tienes sangre. Pensé que todo había terminado, pero estaba equivocado. 2 semanas después, Emily y yo fuimos a una feria de fin de semana en el pueblo. Paseamos, comimos helado, jugamos algunos juegos sencillos. Mientras estábamos eligiendo cerámica, vi al novio de mi madre, parado no muy lejos, observando fijamente a Emily. Me congelé. Sentí como si una corriente eléctrica recorriera mi espalda. El tipo se acercó y muy tranquilamente dijo: «Esta chiquilla está bien. Buen cuerpo. Pero debería saber su lugar cuando hay adultos cerca. Que se comporte». Emily se giró, confundida. «¿Quién es usted?». El tipo entornó los ojos. «Cuando hay hombres presentes, las mujeres deben quedarse calladas. Así es como debe ser». Me interpuse entre ellos. «Lárgate». El hombre soltó una carcajada sarcástica. «¿Otra vez vas a necesitar una lección de respeto?». Tomé la mano de Emily. «Vámonos». No quería problemas. Solo quería alejarla de esa mirada espeluznante. Caminamos rápidamente hacia el estacionamiento. Cuando nos sentamos en el coche, Emily me miró, todavía desconcertada. «Ese hombre es el que mi madre eligió, en vez de a mí». Ella se quedó en silencio. Sentí que había arrastrado a Emily hacia aquello de lo que había estado huyendo toda mi vida. Una familia tóxica, inestable y siempre cargada de amenazas. Esa noche, me senté solo en la sala, mirando la oscuridad tras la ventana. Emily ya dormía, pero yo no podía pegar ojo. Pensaba en los ojos de ese hombre, en sus palabras. Pensaba en mi madre, esa mujer que alguna vez lo fue todo y luego, nada. Ya no era un niño de 10 años. No podía permitir que lastimaran a la persona que amo. Al día siguiente cambié todas las contraseñas, las cámaras de seguridad y el cerrojo de la puerta principal por uno nuevo. Emily no hizo muchas preguntas. Ella entendía, y tomé una decisión. Teníamos que mudarnos, lo más lejos posible. No quería vivir con el miedo cada vez que escuchara un ruido fuera de la ventana. Pero antes de irnos, sabía que tenía que hablar con mi madre una última vez. La llamé. Contestó al quinto timbrazo. «¿Qué quieres?». Su tono era seco, como siempre. «Solo quiero dejar las cosas claras. No me arrepiento. No quiero a ese hombre cerca de mi vida ni de Emily, y tampoco quiero que regreses si sigues con él». Hubo unos segundos de silencio del otro lado de la línea. Luego, mi madre soltó una risa burlona. «Sí, sigue creyéndote tan bueno. Ya la vida te va a enseñar. No necesito un hijo desagradecido como tú». Asentí, aunque ella no pudiera verme. «Lo entiendo». Y colgué. Había esperado un final distinto para esa última conversación con mi madre, pero quizá los finales siempre llegan a su manera, sin dramatismo, sin satisfacción, solo una puerta que se cierra, sin hacer ruido. Nos fuimos una mañana temprano, cuando el pueblo aún estaba cubierto por la niebla y los pájaros no habían empezado a cantar. El coche iba lleno de las cosas esenciales. Lo demás, muebles viejos, algunos cuadros, libros que no terminé, lo dejé atrás como parte de un pasado que no necesitaba llevar conmigo. Emily apoyó la cabeza contra la ventana, la mirada perdida viendo cómo el paisaje se desdibujaba tras nosotros. Sabía que también estaba cargando con muchos pensamientos, aunque no los dijera. Ambos sabíamos que este viaje no era solo para dejar un lugar, era para cortar con una parte del pasado.
Viajamos casi 200 millas hacia el norte. Atravesamos bosques, caminos serpenteantes y campos interminables. El nuevo lugar era un pueblo pequeño, con pocos habitantes, pero lo suficientemente tranquilo como para hacerme sentir seguro. La casa que alquilamos estaba en una colina suave, con techo de tejas rojas, paredes blancas y un jardín trasero lleno de flores silvestres. No era grande, pero sí limpia, acogedora, y lo más importante, nadie sabía que estábamos allí. La primera noche me senté en los escalones traseros, mirando la tenue luz que salía de la cocina, donde Emily lavaba los platos. La vi tararear una canción. Su voz era como una brisa suave después de una tormenta. Pero todas las heridas necesitan tiempo para sanar, y las mías aún estaban abiertas. Los primeros días soñaba con mi madre, no con la de ahora, sino con la de hace muchos años. La mujer que me abrazaba fuerte cuando lloraba por culpa de mis compañeros, la que me tomaba de la mano al cruzar la calle. En los sueños, la veía sentada en mi cama, peinándome como cuando era pequeño. Quería hablarle, preguntarle por qué me abandonó, por qué eligió a hombres dañinos en lugar de a su hijo. Pero cada vez que abría la boca, el sonido se desvanecía. El sueño se deshacía en niebla. Despertaba con el corazón pesado. Una vez, Emily se sentó a mi lado y me rodeó con los brazos. Te he visto sin dormir bien estas noches, asentí. Me siento perdido. Aunque nos hayamos ido lejos, siento que el pasado me sigue como una sombra. Ella dijo en voz baja, a veces lo más doloroso no es la pérdida, sino el ser rechazado por quien se supone que debía amarte más. La miré. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Ella entendía. No me juzgaba. Solo estaba ahí, a mi lado, y a veces esa presencia silenciosa era justo lo que más necesitaba. Empecé a escribirlo todo, pensamientos, recuerdos, el dolor, incluso las pesadillas. Escribía en una vieja libreta de cuero, cada palabra como un corte, pero también como una puntada. Escribí sobre la primera vez que mi madre me dejó en un refugio. Escribí sobre la única vez que volvió a visitarme, para luego desaparecer otra vez. Escribí sobre el miedo que sentía cada vez que un hombre desconocido entraba en casa y los gritos retumbaban a través de las paredes delgadas. Escribir me ayudó a sentir que recuperaba el control de mi historia. Emily leía cada página, no decía nada, solo me abrazaba cuando terminaba. Sobreviviste a todo eso, y aún estás aquí. Estoy orgullosa de ti. El tiempo pasó. Empezamos a plantar árboles en el jardín trasero, a comprar pequeños adornos para decorar la cocina, a conocer a algunos vecinos amables. Conseguí trabajo en un taller de carpintería local y Emily comenzó a trabajar en una pequeña cafetería cercana. Era una vida sencilla pero cálida. Poco a poco aprendí a dejar que el pasado descansara, no a olvidarlo, porque eso no se puede, pero sí a convivir con él sin que me destrozara cada noche. Una tarde, mientras reparaba una silla rota en el patio, Emily salió con una sonrisa radiante. ¿Qué te parece si en primavera hacemos un pequeño compromiso? Nada lujoso, solo algunos amigos, una mesa larga de madera y flores silvestres del jardín. La miré. La luz del atardecer se derramaba sobre su cabello, como una cinta dorada. Asentí con la cabeza y murmuré. Creo que, por primera vez en mi vida, estoy listo para comenzar de nuevo. Recibí esa carta una mañana de abril, mientras ordenaba la estantería de libros en mi pequeño estudio. El cartero estaba al otro lado de la cerca, levantando un sobre color crema con una mirada difícil de descifrar. El nombre en la esquina superior izquierda me hizo congelarme. De mamá. El corazón me latió con fuerza, como si alguien me hubiese arrancado de nuevo hacia un pasado lleno de espinas. Me senté en mi vieja silla de cuero, apretando el sobre hasta que los bordes se curvaron. Emily estaba en la cocina haciendo café. Su voz tarareando una canción apenas alcanzaba a romper el silencio que me envolvía. Abrí la carta. Dentro había una hoja delgada, escrita a mano, con una caligrafía temblorosa, como si hubiese sido escrita con prisa o conmovida. Hijo mío, si estás leyendo esto, probablemente he hecho algo tan terrible que no puedes perdonarme, y tal vez lo merezco. Me detuve. La garganta seca. Cada palabra era como una pequeña herida. No mataban, pero dolían. Sé que no quieres más explicaciones, pero hay algo que nunca te dije, y quizás nunca tuve el valor para decirlo. No te abandoné porque no te amara.
te abandoné porque era débil. El primer hombre al que amé después de que tu padre murió era un abusador, pero pensé que no podía criarte sola, que no podía pagarte los estudios, que no podía ser madre soltera. Así que me quedé, o me convencí de que era un sacrificio. Cuando entraste en el sistema de acogida, fui a verte algunas veces, pero luego sentí que ya no era digna. Cada vez que te veía con ropa que alguien más te había comprado, con una mirada que ya no me reconocía, me sentía como una sombra sin lugar. Apreté el papel. ¿Era verdad lo que decía? ¿O solo un intento de redimirse después de tantos años de ausencia? El novio que tengo ahora no es quien tú piensas. Sé que es un miserable, pero no tengo a dónde ir. Cuando dijiste que no, me enojé porque me sentí rechazada. Pero ahora entiendo. Estabas protegiendo a quien amas, algo que yo nunca supe hacer. Si nunca respondes esta carta, lo entenderé. Pero si puedes, solo quisiera oír tu voz una vez, o verte de lejos, aunque sea un minuto. Te amo, siempre te he amado, aunque no lo merezca. Mamá, doblé la carta y la dejé sobre la mesa, como si tocarla una vez más pudiera ahogarme. Lo que siempre creí que era abandono, ahora vestía la forma de una derrota cobarde. No era una excusa, no merecía perdón fácil, pero lo complicaba todo. Emily entró y al ver mi expresión, se sentó a mi lado. ¿Es de tu madre?, preguntó en voz baja. Asentí y le entregué la carta. Emily la leyó sin decir una palabra. Después de un largo silencio, susurró: no tienes que decidir nada ahora mismo, pero tampoco eres el niño abandonado de antes. Me tomó de la mano. Tienes derecho a elegir. Esa noche no pude dormir. Salí al jardín trasero, donde las flores silvestres pintaban de blanco un rincón del cielo. La brisa nocturna era fría, pero reconfortante. Miré las estrellas y por primera vez en años me pregunté: ¿soy lo suficientemente fuerte para enfrentarme a mi madre? No tenía la respuesta, pero sabía algo. El pasado no es algo que se pueda enterrar para siempre. Siempre vuelve, llama a la puerta del corazón, y a veces lo que uno necesita hacer es abrir esa puerta y hablar con él. Llevé la carta de mi madre conmigo toda la semana, en el bolsillo del abrigo, bajo la almohada, en la vieja billetera, siempre conmigo, como un recordatorio silencioso. No la volví a leer, pero cada palabra me rondaba como si estuviera grabada en la piel. Pensé que el dolor más grande había sido que mi madre me abandonara, pero ahora me doy cuenta de que hay un dolor más profundo: estar de pie en la encrucijada entre el perdón y el rechazo, sin saber cuál camino traerá paz al alma. El domingo, conduje solo de regreso al viejo pueblo. Emily quiso acompañarme, pero le pedí que se quedara. Esto era mío, y necesitaba terminarlo por mis propios medios. El pueblo no había cambiado mucho: las calles polvorientas, la vieja tienda de comestibles, el terreno baldío donde solía jugar al fútbol con los niños del barrio. Todo seguía allí, como un cuadro del pasado, cubierto por el polvo del tiempo. Me detuve frente a la iglesia abandonada. Sabía que mi madre solía ir allí a pedir comida. A veces se sentaba detrás del edificio, recostada contra la pared, con su bolso viejo apretado entre los brazos. Y, como lo sospechaba, allí estaba. Mi madre parecía mucho mayor de lo que recordaba. Su cabello canoso y enredado, las mejillas hundidas, los ojos profundos sin el brillo altivo de antes. Al verme no corrió hacia mí, no lloró. Solo se puso de pie en silencio, siguiendo cada uno de mis pasos con la mirada. Me detuve a unos pasos de ella. Leí la carta, dije con voz ronca. Ella asintió en silencio, como si temiera que cualquier palabra pudiera hacerme dar la vuelta y marcharme. ¿Por qué la enviaste?, pregunté. No espero que me perdones, susurró. Solo espero que puedas entenderme, y si no puedes, al menos que sepas que siempre pensé en ti. Un silencio largo se interpuso entre los dos. La miré bien. No para reprocharle, no para contar las arrugas ni las huellas del tiempo, sino para buscar si aún quedaba algo de la mujer que solía cantarme para dormir, que una vez me secó las lágrimas cuando me caí. Vi un poco de eso, y eso fue suficiente. No la abracé, no lloré, solo dije: no voy a odiarte más, pero tampoco sé si podré volver a amarte como antes. Ella asintió. Eso ya es más de lo que merezco. Me di la vuelta.
Caminé hacia el coche. Al abrir la puerta, escuché su voz detrás de mí. Gracias por venir. 2 meses después, Emily y yo nos mudamos a una nueva ciudad, donde el sol brilla con más calidez y el cielo parece más amplio. Ella plantó un pequeño jardín de flores frente a la casa, y yo colgué una fotografía en blanco en la pared de la sala. Una foto vacía, sin rostros, como una forma de rendir homenaje a los recuerdos perdidos, pero que ya no pesan sobre mí como una carga. Mi madre no volvió a contactarme. Tampoco intenté reanudar el vínculo, pero cada vez que el viento nocturno sopla a través de la ventana, aún escucho un eco dentro de mí. Ya no es un reproche, sino el sonido de un cierre. Fin. Perdonar no es olvidar. Perdonar es permitirnos avanzar sin arrastrar las cadenas del rencor. Y solo cuando somos lo bastante valientes para soltar, es que realmente somos libres. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides darle like al video. Y si quieres escuchar más relatos reales llenos de emoción y reflexión, suscríbete al canal Historias de Reddit. Gracias por estar aquí hasta el final.